¿Existe vida después de la muerte? O mejor aún, ¿podemos volver del más allá a otra vida? 2/3 de la población mundial, personas de las más distintas religiones, creen que sí. ¿Existe evidencia científica de las vidas pasadas? La respuesta quizá está en un grupo de niños que científicos han estado estudiando. Es por eso que el Viral te trae 5 casos de reencarnación, donde niños afirman con lujo de detalles quiénes fueron en sus vidas pasadas. Número 5. Con tan solo 1 año y medio, Gus Ortega, un niño de Colorado, afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo Augie. Augie murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. Amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: «Cuando tenía tu edad, a mí también me tocaba cambiarte el pañal». Obviamente el hombre quedó perplejo. Un día su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Su hijo apuntó a una de las fotos y dijo: «Oh, este soy yo». ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. Número 4. Ian es un niño de 6 años. Él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. El recuerdo de Ian indica que cierta noche entró en una tienda donde habían delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía resultó ser el padre de la madre de Ian. Esto es lo más interesante. Ian sufre una enfermedad extraña en su corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Ahora veamos cómo murió el abuelo. La madre de Ian relata que cierta noche su padre estaba de servicio cuando entró a un Radio Shack, sospechando que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y apuntaron al gerente. La reacción del policía fue: «Arroje las armas, es la policía». Y alguien le disparó apenas acabó de decirlo. En la autopsia, la causa de muerte fue que una arteria pulmonar estaba rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. La relación entre la enfermedad y la muerte del abuelo resulta ser una evidencia muy interesante. Número 3. El caso de Dilucci Nisanka es uno de los más fantásticos. Nisanka habló durante 3 años de una vida pasada sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambula, lugar donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Nisanka como la de su hija muerta. Los Nisankas hicieron un viaje hasta Dambula para encontrarse con esta familia. En el camino, Dilucci reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba la antigua familia. Esto fue un encuentro realmente emocionante. Dilucci parecía mucho más a gusto con esta familia. Chiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió al caer del puente. De 20 declaraciones ofrecidas por Dilucci, 12 encajaban a la perfección y eran perfectamente específicas. Número 2. Cameron, un niño de 6 años, disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de ellos era el dibujo de una casa de una sola planta, de fachada blanca y situada en una bahía. Cuando la madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta de Cameron le produjo un gran escalofrío. Él respondió que en esa casa vivía él con su antigua madre, en una región situada en Barra, una isla de Escocia a 260 kilómetros de su residencia actual. Cameron describía a su antigua familia, a sus hermanos y hermanas. Incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. Cameron empezó a presentar señales de tristeza y sufrimiento, reclamando por estar separado de su familia. Además sentía mucho no poder jugar en las piedras de las playas.
Un grupo de investigadores le hicieron la invitación para ir a Barra para conocer su antiguo hogar. El niño se mostró tan contento. Cuando Cameron llegó a Bahía, gritó: «Estoy de vuelta». Una vez en el hotel, el equipo de investigadores buscó la casa blanca de la bahía. Se dirigieron al lugar, pero sin decirle nada a Cameron. Cuando llegó a la casa, Cameron la reconoció al instante. Cameron parecía triste mientras recorría la casa. Tal vez esperaba que al entrar a la casa su madre estuviera allí. Al ver fotos antiguas de la familia, Cameron reconoció un automóvil negro y un cachorro blanco con negro, de los cuales ya había hablado en diversas ocasiones. No se encontraron todas las respuestas, pero sí una gran verdad, al menos para Cameron: que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo. Número 1. Era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones. Solamente aviones. Cuando cumplió 2 años comenzó a tener pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Él gritaba: «Avión en llamas, el hombre no logra salir». Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses. James llegó a decirle a sus padres que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado en algunas ocasiones con un hombre llamado Jack Larson. El padre de James investigó y descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían, y que el Corsair pertenecía a James Houston y que tenía 21 años de edad y murió el 3 de marzo de 1945. El padre se obsesionó y empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston. Este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación. Hay que hacer notar que en la mayoría de los casos donde se alega reencarnación, la vida pasada fue terminada de una forma violenta y repentina. También cabe decir que todos los que recuerdan su vida pasada son niños. Esto quizás se deba a que los preceptos culturales aún no bloquean en ellos esta clase de memoria.